Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en una serie llamada Un corazón procesado y quedamos el jueves en que íbamos a concluir el sermón del jueves hablando acerca del proceso y de la vida de Eliseo. La pastora decía una cosa muy importante y ella decía que bueno que el Señor nos ama porque somos hijos. Pero aunque hoy día la enseñanza de ser hijo está muy potente entre nosotros y es una verdad tremenda, los hijos son los que están, los hijos son los que vienen, los hijos son los que a pesar de estar trabajando toda una noche son capaces de estar acá. Y eso es hermoso. Gente que entiende lo que es ser hijo, porque uno podría ser hijo, pero ser un mal hijo, ¿o no? ¿Se acuerda del papá, del hijo pródigo que tiene 2 hijos y de los 2 no hace uno? Porque hay uno que lo deshonra y se va y el otro después no quiere al hermano cuando regresa. Entonces uno podría ser hijo, pero no necesariamente ser un buen hijo. Por eso Jesús es el maestro que dice, el Padre me ama porque yo hago su voluntad. El Padre me ama porque cumplo la tarea que Él me mandó a hacer. Entonces es un proceso de Dios llevarnos durante toda la vida para enseñarnos a ser un buen hijo y para que Él también pueda decir de usted y de mí, este es mi hijo, esta es mi hija amada en quien me complazco. Eso merecía un mejor amén. Pero la labor de toda nuestra vida, el Señor es tomarnos, sacarnos aquellas cosas que no le agradan a Él para hacernos un hijo que le agrade y que sea alguien importante. Delante hablaba con Marcelo y yo le decía gracias por ser un hijo, gracias por ser parte, gracias por ser alguien que me ame. Pero después como que el Espíritu Santo me tocó y me hizo devolverme y decirle, ¿sabes qué? No gracias porque eres alguien que me ame, sino que tienes que convertirte en alguien que ame la iglesia, que ame a Cristo, que ame su obra, que ame lo que Él ama. Porque puede ser que alguien ame a una persona, pero no ame a la iglesia, no ame el cuerpo. Y a eso el Señor nos está llamando. Amén, dice amén. Cuando uno es joven, habitualmente pide un vaso con agua, con hielo, bien potente. Ahora ya estoy pidiendo tecito. Me queda un año para cambiar de folio y voy a asumir mis gloriosos 60s, porque la edad o la juventud no es una temporada, es un estado del espíritu. Y yo quiero ser igual que Caleb, a sus 80 años decir, Señor, yo quiero ese monte. Yo quiero eso. Así que vamos con todo para el Señor. Amén. Dijimos el jueves que servir al Señor no era un juego. Aunque mucha gente juega al ser evangélico, juega al cristianismo, pero el servir al Señor no es un juego, más aún cuando hemos sido llamados por el Señor. ¿Usted ha sido llamado por el Señor? Qué bueno. Muchas veces, ¿sabes? Nos comprometemos en cosas, en ese llamado que Dios nos hace. A veces porque ese llamado tiene cierto grado de honra, tiene grado de público. Uno quiere, cuando era yo más joven, me gustaba la guitarra, así que lo único que quería era tocar ahí, aunque estuviera en ese tiempo, los coros eran como de 50 personas, pero el hecho de estar ahí daba un estatus, daba algo, y yo quería estar ahí. Más que por servir al Señor, sino por el lugar que significaba eso. Él era corista, no era cualquiera, era corista. Entonces, cada tarea tiene un grado de compromiso, un grado de honra, y mucha gente va más por la honra. Pero sabe, cuando renunciamos a algo que el Señor nos ha dado, es un gran problema. Dios no toma a la ligera las asignaciones que nos da o cuando nos comprometemos con Él. ¿Le ha prometido cosas a Dios? Todos les hemos prometido cosas a Dios. No, si de aquí en adelante, aleluya, de aquí en adelante yo no dejo de ir a la iglesia hasta que llega el domingo y son las 9:30 y hace un frío, está lloviendo, ya mi promesa como que se va, de verdad. Eclesiastés dice algo muy lindo, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los insensatos. Y luego dice, cumple lo que prometes. Bendito sea el Señor.
Entonces a veces nosotros, claro, le presentamos al Señor la renuncia de las tareas que hemos asumido, pero sabe, a veces Dios no tiene problema en aceptar la renuncia. Les decía yo el jueves a los hermanos que a veces hay gente que, queriendo que le aumenten el sueldo, va donde el patrón, donde el dueño de la empresa, y le dice: ¿sabe qué? Me voy, con la intención que le digan: no, no te vayas, te voy a aumentar el sueldo. Pero qué triste cuando le dicen: qué bueno, no hayamos cómo echarlo, así que le acepto la renuncia. Y sabe, a veces el Señor acepta nuestras renuncias, y eso hay que tenerlo muy claro. Y eso, aunque nosotros imaginemos que el Señor va a venir y me va a decir: ay, hermano querido, ay, hijo mío, ¿cómo te vas a ir si tú eres el que mejor predica, el que mejor enseña, el que mejor toca, el que mejor lo hace? ¿Cómo te vas a ir? El que mejor profetiza, ¿cómo te vas a ir? Pero la verdad es que Dios, la verdad, a veces no tiene problemas. Por esa razón debemos saber en qué nos estamos metiendo y con quién estamos haciendo compromiso. Esto no es una organización donde usted puede renunciar, presentar la carta de renuncia y cualquier cosa demandar por algo. Esto es una obediencia por amor. Pero es aún mayor porque ahora no estamos haciendo un contrato con una persona, sino lo hacemos con Dios mismo. Entonces debemos atender con mayor temor. Por eso dijimos, Pablo en un momento dice: oye, ay de mí si yo no cumplo lo que Dios me mandó a hacer. Hay un pesar ahí. Dijimos y hablamos acerca del profeta Elías, que fue un tremendo profeta de Dios, quizás el más importante y que representa todo lo que es el profetismo en el Antiguo Testamento. Por eso cuando está en el episodio del Monte de la Transfiguración, no aparece otro profeta, sino aparece Elías. Porque Elías representa algo tremendamente importante. Sin embargo, en un momento de su ministerio, del ministerio de Elías se desmotiva, pierde la pasión. Después que mata a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, una tremenda gesta, una mujer amenaza a Elías para matarlo. Y dijimos el jueves que cuando una mujer amenaza es peligroso. Y los hombres dijeron: amén. Entonces Elías huye tras la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab en ese momento y es recordada como una mujer que mata a los profetas, que amenaza a los hombres de Dios, y ese espíritu de esa mujer sigue estando presente hoy. Es un espíritu diabólico que amenaza la palabra, la profecía, que amenaza la obra de Dios. Entonces, y este espíritu sigue atacando hoy día a aquellos que proclaman la verdad de Dios, porque la profecía es eso, es proclamar la verdad de Dios. Por eso es muy importante cuando usted predica, no solamente está predicando, también está profetizando, porque está declarando la verdad de Dios. Amén. Entonces en ese momento, huyendo, ora a Dios y presenta de alguna manera la carta de renuncia al Señor. Vamos a estar ahí en Primera de Reyes 19 del 1 al 4, según la versión NTV. Hoy día me convencieron. Capítulo 19 del 1 al 4 y después vamos a saltar al 15. Leo en el nombre del Señor y dice: cuando Acab, este es el rey, llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Baal era un dios pagano, eran profetas, pero de un dios pagano. Y entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. No sé si le mandó un correo, un WhatsApp, alguna carta, pero le mandó este mensaje con alguien y le dice: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Y mire lo que pasa con un hombre con una autoridad de Dios,
que está con los profetas ahí compitiendo a ver cuál de los dioses era el verdadero, y se mofa de eso, se mofa de ellos, y como no respondía el Dios de ellos, tratando de que encendiera de manera milagrosa el holocausto, se reía de ellos y dice, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor no sé, está en otra parte, y se burlaba de ellos. Y cuando el Señor, Jehová el Señor, hace arder ese holocausto que tenía Elías, él, lleno del Espíritu Santo, con una valentía tremenda, es capaz de matar a esos 450 hombres. Pero ahora, por lo que dice una mujer, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Oye, esto es tremendo, porque no solamente tuvo miedo, porque uno puede tener temor, pero quedarse ahí. Ese es el concepto de valentía. El concepto de valentía, no, el valiente no es que no tenga miedo, el valiente también tiene miedo, pero es capaz de quedarse, es capaz de permanecer. Así que si uno lee el texto, uno podría definir, o sea, Elías fue un cobarde, porque no solamente tuvo miedo, sino, como decimos aquí en Chile, patitas para qué te quiero, ¿verdad? Salió corriendo para salvar su vida, y dice que se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, no sea que le fuese con el cuento y le avisara dónde iba a estar Elías. Entonces dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. A veces pensamos que el mejor lugar para escondernos es un desierto. ¿Le ha pasado eso? Cuando tiene problemas, lo único que quiere es salir huyendo, irse a un lugar donde nadie le pregunte nada, quiere estar solo, no quiere saber de nada. Bendito sea el Señor. Y dice que se fue al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama, un árbol chico, y pidió morirse. Y mire cómo presenta su carta de renuncia a Dios, y le dice, basta ya, Señor, ya hasta aquí, quítame la vida. Presento mi renuncia, ya no quiero ser más profeta, porque yo no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Es decir, los profetas es común que los mataran. Por eso Jesús, cuando llora por Jerusalén, dice, ay Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, porque era algo recurrente en ellos. Vamos a pasar al versículo 15, donde el Señor le responde. Y mire la respuesta de Dios. Entonces el Señor dijo. ¿Quién dijo? El Señor. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Esto tiene que cruzar todo el país para llegar a Siria. Ahí está Damasco, en Siria. Y cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram, esto es Siria. Después dice, vuelve a Samaria. Elías era profeta de Samaria, de ese sector. Y dice, y unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar. ¿Cómo qué? Como mi profeta. En síntesis, renuncia aceptada. Oiga, yo decía a la pastora, no quiero ni siquiera orar así, no sea que el Señor acepte mi renuncia, bendito sea el Señor. No, todavía no, Señor. Hay un reel que aparece que están diciendo que el Señor venga ahora, y una hermana dice, no, todavía no, Señor, porque a veces no sabemos lo que pedimos ni lo que oramos. Dios contesta las oraciones. Yo le conté un día, siendo un empresario, agobiado porque no teníamos tiempo para la obra del Señor, y me arrodillé en mi oficina y dije, Señor, ya estoy cansado, basta, Señor, si quieres todo lo que tengo, aquí está, llévatelo, Señor. En un año perdimos todo lo que teníamos. Y Dios nos empezó a procesar para el ministerio. Sí, cuidado con lo que ora. Amén. Entonces, como ves, no es buena idea renunciar, porque no deshonramos solamente la tarea que fuimos llamados a hacer, sino deshonramos a aquel que nos llamó para hacer la tarea, aunque sea a veces hacer el aseo en la iglesia. Toda tarea es honroso para el Señor.
toda tarea. Y usted y yo nos hemos comprometido en la vida en tareas. Por eso un padre se comprometió a ser padre, a ser esposo. Y no se convirtió en alguien que puede dejar, renunciar y abandonar. Lo mismo una mujer que se comprometió a ser madre. Y tiene una tarea asignada por el mismo Señor. Dicho de paso, los hijos no son un accidente. Los hijos son asignados según la Escritura. Así que hay una tarea. Si Dios le asignó a una casa ministerial, es lo mismo. Amén. Entonces, es importante esto. En el caso de Elías, lo que lo hizo abandonar fue el temor a Jezabel, lo que lo llevó a hacer tal oración. Yo creo que Elías, a causa de la depresión y lo que estaba pasando, ni se dio cuenta lo que oró. Yo creo que después tiene que haberse dado cuenta. Pero hoy en día mucha gente, ¿sabe? Deja de hacer la tarea, deja de hacer el ministerio que Dios le ha llamado, al que le llamó a servir, por cosas sumamente tristes. Suelta su llamado, suelta la honra que Dios le otorgó a causa de las cosas que no quiere cambiar. Lo que dijimos al principio, Dios sí nos hizo hijos, pero ahora quiere que seamos buenos hijos. Buenos hijos. Por eso una madre o un padre, una familia tiene un hijo y hermoso cuando nace el niño, lindo, precioso. Pero llega un momento que a causa de la edad, ya tiene 10 años, no se puede seguir haciendo en los pañales. ¿Por qué? Porque el padre y la madre deben enseñarle aquellas cosas. Y el niño no va a querer al principio. Entonces tiene que aprender a ser un buen hijo. Y a medida que va creciendo es lo mismo. Por eso que es tan importante esto. Entonces a veces suelta lo que Dios le llamó a hacer porque hay cosas que no quiere cambiar, quiere ser niño. Estamos en la serie, dijimos, un corazón procesado, y a veces nos resistimos a ese proceso de Dios. Y sabe, todo lo que vivimos es un proceso de Dios. De hecho, este es un gran mal en la iglesia moderna. La gente quiere, y lo hemos estado diciendo, quiere un Salvador, pero no quiere un Señor. La gente quiere a alguien que le bendiga, pero no quiere a alguien que le corrija, ni a alguien que le dirija, ni a alguien que le muestre un modelo. Quieren ser ellos su propio Señor de sus vidas. Imagínense si ya se tiene problemas y resiste obedecer a Dios, ¿usted cree que va a obedecer a alguien dentro de la casa del Señor? Si se le pide algo, ¿aló? Recuerde que la iglesia, usted no está obligado a obedecer nada. Es una obediencia por amor. No es que si usted no obedece lo echamos de la iglesia. No, es una obediencia por amor a Dios, por honra. Porque honramos lo que Dios puso en otro. Y si yo estoy en un ministerio de alabanza y hay un líder, yo obedezco lo que el líder tiene que decir. Y nosotros, por ejemplo, en el ministerio, en esta iglesia, hay 2 líderes. Y a veces tienen que turnarse. Y a veces el Benja tiene que obedecer a Jonah y Jonah tiene que obedecer al Benja. Porque quien está arriba es el que tiene la autoridad. Y a veces nos cuesta como casa entender aquello. Entonces es una obediencia por amor, pero la desobediencia, ¿sabe? Siempre tendrá consecuencias. Por eso dice, en la obediencia está la ganancia. En la obediencia hay ganancia, pero en la desobediencia hay pérdida. Por eso el corazón debe ser procesado. Yo les contaba el otro día que cuando llegué de Nueva Zelanda me contactaron con un pastor de Australia, con un pastor en el sur. Yo andaba por allá y yo lo iba conociendo, sí. Yo iba como un personaje que venía llegando desde el extranjero. De hecho, hasta los saludé en inglés. How are you? Le dije. Y lo único que me dijo, oh, Dios le bendiga, bienvenido, vamos a... llegué a su casa. Y me dijo, acompáñame a ver unos lugares, lléveme el maletín, me dice. Ya, yo se lo llevé. Ocupé toda la cuota de humildad que tenía en una sola compra y lo llevé.
Pero después me siguió mandando, pero ya la cuota de humildad se me había acabado. Entonces sufrí con eso y de alguna manera el Señor me decía, mira, ¿qué está saliendo de tu corazón? Bendito sea el Señor. Y ese es el proceso de Dios. ¿Quién se cree, decía yo por dentro, este caballero? Y lo decía el jueves. Y uno se vuelve fariseo porque por dentro está pensando, ¿quién se cree este que me está mandando? Pero cuando me saludaba, pastor, que el Señor le bendiga. Uno se vuelve hipócrita en el proceso. Por eso que es tan importante. Oye, ¿por qué no bajan un poquito el... Yo sé que aquí está cayendo fuego, pero está muy alto. Déjalo como en -5, por favor. Si no se me van a quedar dormidos. Déjalo ahí con tal de que el vecino lo piñizque a usted para que no se quede dormido, ¿ya? Entonces, el corazón debe ser procesado y la familia de la fe, la iglesia, este lugar, es una herramienta poderosa que Dios usará para procesar nuestro corazón. Por eso la iglesia a veces tiene roces, por eso la iglesia a veces hay alguien que, ay, Señor, me duelen los callos, porque estamos siendo procesados, ¿verdad? Porque hay cosas que yo debo cambiar para que Cristo empiece a aparecer en mi vida. Por eso las iglesias hoy sufren mucho, ¿sabe? Porque hay personas que siendo parte de una casa ministerial, siendo parte de una iglesia, no quieren asumir las cosas que deben cambiar, aunque conocen esas cosas. No, yo soy así y al que le gusta bien y me tendrán que aguantar así. Porque es más fácil, ¿sabe?, esconder la rebeldía de un cambio en mi vida, culpando a la iglesia o culpando a otros, buscando a quién culpar de aquello que no se quiere cambiar. Es que Él tiene la culpa, pero Dios me está procesando a mí. Entonces hay un montón de personas que de alguna manera proyectan sobre otros las culpas de aquellos que ellos no están dispuestos a transformar en sus vidas. Y por eso el proceso es duro, porque es más fácil culpar a otro. Es como cuando el matrimonio pelea y uno le dice al otro, es que tú nunca cambias, pero es uno el que debe cambiar, ¿verdad? Cuando pelea el hombre y la mujer, como dijo mi pastor Abel, ellas deben cambiar. Yo dije ese día palabra del Señor, ¿no? Bendito sea el Señor. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, yo creo que debe ser más fácil porque en realidad es muy fácil ver la paja en el ojo del hermano. Pero qué tremendo o qué tremenda dificultad o qué difícil es ver la viga que tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces debemos ser conscientes, tener conciencia, entender que Dios nos demanda un cambio. Amados, Dios nos demanda un cambio. Iglesia, Dios nos demanda un cambio. Para que no seamos como aquellos que le andan echando la culpa a todos, ¿verdad? Sino que en realidad miremos al Señor. Por eso debemos ser conscientes de nuestro llamado. Dios nos llamó a servir al Señor. A eso nos llamó Dios, a servir al Señor. Elías, a pesar de todo lo que hizo, lo tremendamente importante que fue, a Dios no le complicó, sabe, designar a otro para la tarea que él estaba haciendo. Y a veces nosotros, no, si me sacan a mí, en realidad esto se muere. No sé, a veces tiene unas ideas medias raras. De hecho, lo compartíamos. Hay un testimonio que nosotros vivimos en las asambleas de Dios, cuando estábamos ahí. Y una iglesia que fue muy pequeñita toda la vida, muy pequeñita, aquí en Maipú, muy pequeñita. Y los pastores ya eran, me da lata decir más de 60, pero bueno, eran más de 60. Y ¿sabes? Se murió el pastor. ¡Qué tragedia! Se murió el hombre de Dios, el ungido, el que tenía la palabra revelada, se muere. Y como la pastora tenía también credenciales de pastor, ella quedó a cargo de la iglesia. Y en menos de 2 años pasó de ser una iglesia como de 15 personas a ser una iglesia de 300 personas. Bendito sea el Señor. Dios no tiene problemas. Entonces cuando uno ve eso, el problema era el pastor. Digo, Señor, ¿no seré yo el problema?
Ayúdame, Señor, ¿verdad? Entonces Dios no tiene problema de eso, y más encima le encarga al mismo Elías, uno, que unja a un profeta para que lo reemplace, y segundo, que lo prepare. Lo primero no es difícil, es ungir a alguien para que lo siga, pero prepararlo es toda una complejidad. Por eso Elías no necesitaba un Eliseo que fuera simplemente aquel que Dios le designó y que fuese un hijo. Tenía que ser un buen hijo. La orden era que Eliseo ocuparía el lugar de Elías. Él va a ser mi profeta, dijo Dios, en tu lugar. O sea, iba a reemplazar a Elías. Profetizaría en el lugar de Elías. Por eso Elías necesitaba que Eliseo fuera tan perfeccionado que de alguna manera fuera, lo dije el jueves, un Elías 2.0. Un Elías capacitado, preparado, procesado. Un Eliseo preparado y procesado, perfeccionado. Por eso es que cuando uno ve a Eliseo y ve los milagros que hizo Eliseo, son el doble de los que hizo Elías. Ahora, cuando fue a buscarlo, después que hace todo el recorrido, imagínense la vuelta que tiene que darse, tiene que ir, geográficamente sería así. Seríamos Jerusalén, Santiago, la quinta región sería Samaria, La Serena sería Galilea, de esa zona. Y más allá de La Serena estaría Siria. Ese sería como el dato geográfico para nosotros. Y nada menos que Elías está en el desierto, está por allá por Rancagua. Y tiene que caminar hasta llegar a Siria para ungir al rey de Siria, bajar para reunir, aquí en la quinta región, para ungir a Jehú como rey. Y después tiene que buscar, nada menos irse al campo para buscar a este Eliseo. Y Eliseo está trabajando, la Biblia dice, con 12 yuntas de bueyes. Lo explicamos eso. No es que en realidad de verdad he escuchado eso. Y cuando la gente lee eso, dice que era tan capo Eliseo que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y la verdad, eso está imposible. ¿Cómo alguien va a arar con 12 yuntas de bueyes? Por eso la Biblia lo explica y dice que, si bien es cierto, habían 12 yuntas, pero él tenía la última. Con ese estaba arando Eliseo. Entonces era un hombre ocupado. Y Dios siempre llama a los que están ocupados. ¿Es una persona ocupada usted? Entonces está siendo llamado por el Señor. Dios no llama a los que están desocupados, pero el llamado siempre es difícil. Por eso cuando Dios llama a los ocupados, tiene que haber renuncias. Tiene que haber renuncia. Hay gente que aquí hoy día debería estar trabajando, ¿o no? Sí, debería estar trabajando. Por eso hay renuncias para ser alguien como Eliseo. Y hoy día usted debería salir siendo un Eliseo de este culto. Entonces, cada vez que Dios nos llama, tiene que haber renuncia. Vamos a renunciar al descanso. Qué lindo sería descansar hasta las 12 del día, ¿verdad? Pero habrá que renunciar a la comodidad, habrá que renunciar a nuestros hobbies, a las cosas que nos gustan. Si eres hombre y te gusta el fútbol, ¿te has dado cuenta que siempre los partidos lo organizan a la hora del culto? ¿O no? Y uno está en la tentación ahí, hacerse el enfermo o verlo online. Y a veces digo, Señor, si a veces en el fútbol, cuando es para una ciudad específica, para que la gente vaya al estadio, no lo transmiten ahí, ¿para qué transmitimos esos días nosotros cuando la gente no quiere venir? Bendito sea el Señor, amén. Así que ánimo con eso. Y como el diablo vio que usted le ganó a eso y le ganó a soltar el fútbol, ahora el diablo puso el fútbol en su celular. Y hay gente que puede estar en un culto, pero está viendo el fútbol. Ay, ay, ay. Yo me acuerdo una vez, estaba jugando Chile y estábamos en el Instituto Bíblico. Estaba la clase, estábamos todos ahí y estaba jugando Chile. Y de repente alguien hace. Y el otro que estaba allá, yo me di cuenta porque también hice así. Pero hay etapas donde uno debe ser conscientes a qué Dios nos llamó, ¿verdad? Por eso Dios no usa a nadie
nadie sin antes procesarlo, probarlo y formarlo, porque Dios honra a los que permanecen. Dijimos, no aquel que huye, sino aquel que se queda a pesar de lo difícil. Eliseo era un agricultor que estaba arando la tierra. Eso está en Primera de Reyes 19 en adelante. Vamos a leerlo también de la NTV. Y dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo. ¿Cuántos habían? Y Eliseo araba con el último par. Se da cuenta que no araba, que no tenía no eran 12 bueyes con ruedas patonas, ¿verdad? Y simulando un tractor. No, él araba con la última. Eso estaba haciendo. Y Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Te imaginas estar arando y llegue alguien con el calor que debe hacer arando la tierra, con el polvo que sale, y que alguien más encima lo abrigue, le ponga la capa? Y mire lo que pasa. Le puso la capa y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo, me gusta mucho lo que le dice Eliseo a Elías. Eliseo sabe lo que había pasado. Él conocía a Elías y dice, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. ¿Sabe? No me había dado cuenta, pero qué respetuoso es Eliseo. Qué respetuoso. No lo tuteó, sino le dice, deje que vaya, me despida. Y lo sigo y me voy con usted. Y Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Él está afirmando lo que había pasado. Entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y miren lo que hizo. Y los mató. A los de él, me imagino, no a los 12, pero a los de él. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como ayudante. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se fue? Como ayudante. ¿A qué lo estaba llamando Dios? A ser profeta, para reemplazar a Elías. Pero ¿cómo sigue Elías? Como ayudante. Eso es tremendamente importante. Cuando le pone el manto, es un gesto profético, de transferencia profética. Eliseo deja inmediatamente, sacrifica los bueyes, rompe el arado de madera, hace una fogata. Tremendo asado, imagínense, 2 bueyes. Ay, Señor, nadie tiene un buey para... De alguna manera dice, ¿sabes? Yo quiero que mi llamado sea rápido. No quiero darle mucha vuelta a esto. Eliseo representa a esas personas que no les complica sacrificar, deshacerse de las cosas que le atan, que no tienen problema en dejar morir amistades, vicios, ataduras, rencores, incluso placeres, por seguir el llamado de Dios, con tal de seguir la tarea que Dios le está asignando. Eliseo representa a alguien que Dios llama para algo tan grande, pero no le importa empezar como un ayudante, como un siervo, como un discípulo. Eliseo está en el campo, arando la tierra, haciendo una tarea sencilla que no tiene nada de profesional, es decir, no es ingeniero, arquitecto, no está en una oficina, está haciendo algo simple, algo cotidiano. Y Dios llama a las personas, Dios le llama a usted, me llama a mí, con cosas sencillas. Lo dije el otro día, a veces la gente quiere que se le aparezca ni siquiera un ángel, de arcángel para arriba, sobre todo si es querubín. Y le diga, te estoy llamando a las naciones. Bendito sea el Señor. Dios sigue llamándonos en cosas simples. Y sabe, porque si no somos capaces de oír al Señor en lo simple, ¿cómo podríamos
Oír al Señor es lo complicado. Por eso Dios nos llama en lo sencillo. A veces Dios te está hablando a causa de las cosas que están haciendo, de las cosas que estás haciendo. Dios habla por las cosas sencillas. Incluso en la profecía, Jeremías ve una olla que está dando vuelta y dice, bueno, así va a ser mi ira que se está dando vuelta sobre Israel. Cosas sencillas, prácticas. Bendito sea el Señor. Por eso el primer paso será siempre rendirse completamente a Él. Y eso hizo Eliseo, porque aunque Eliseo ve a Elías que le pone el manto, en el fondo Eliseo sabe que a lo que Dios le está llamando es a ser un profeta como Elías, aunque tenga que empezar como un simple siervo. Lo que Eliseo no sabe es que él ocuparía el lugar de Elías. Eso no lo sabe Eliseo. Sabe que Dios lo está llamando a ser un profeta, pero no sabe la magnitud de qué y para qué Dios los está llamando. Usted puede entender que Dios le ha llamado, pero no puede entender para qué Dios lo ha llamado. Yo les conté esto en los años 80 en una campaña ahí en Los Espejos. Hicimos una campaña, hicimos tremenda. Fuimos uno de los primeros grupos musicales que habían electrónicos. No había nadie que, de hecho, éramos considerados satánicos por eso. Y nos decían, ¿a dónde has visto al apóstol Pedro tocando una batería? Nos decían. O una guitarra eléctrica. Hicimos tremenda campaña. Y claro, todos los que llegaron eran cristianos. Pero llegó uno, un chascón. Y cuando se hizo el llamado, fue decepcionante porque fue el único que pasó. Y no pasó nadie más. Uno se saca de alguna manera la carga, porque la expectativa es que muchos conocieran al Señor, y uno usa versículos como para levantarse el ánimo. Bueno, dice, si uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos, entonces uno como que quiere levantar el ánimo. Pasó el chascón, se convirtió. Yo no lo volví a ver. Después de como 15 años lo volví a ver. Y era un tremendo pastor que Dios había levantado en la ciudad de Rancagua. Bendito el Señor. A veces nosotros no vemos eso, por eso su llamado, tal vez usted no sabe lo que significa, pero el proceso dependerá y tendrá que significar algo ese llamado. Una cosa es que tú seas asignado a una casa y recibas ese manto, pero lo otro sería el proceso, porque hay un proceso en ese llamado, y es como esas carreras que cuando te hacen 3 pruebas al año y la última vale el doble de todas. Es decir, si puedes haber estudiado todo un año, pero si a final de año esa prueba final te va mal, o sea, perdiste todo lo que estudiaste. Así muchas veces es el llamado. Hay una prueba final para entrar de lleno en el ministerio, en el llamado. Eliseo no sabe entonces, y por otro lado también Elías tenía que asegurarse a quién le estaba entregando su manto, su capa. Mire, al pertenecer a un ministerio como esta casa, como Semilla de Mostaza, el mirarnos como hermanos, el estar en un mismo lugar, a veces eso nos hace parientes. Ponga atención a eso. Nos hace parientes. Pero la lealtad nos hace familia. Eso es muy diferente. La lealtad, la honra, el respeto, el no hablar de los demás, el tener a Cristo, eso nos convierte en familia, en la iglesia del Señor. Y hay mucha gente en el mundo siendo solamente parientes, solamente yendo a una casa, como cuando se reúnen para las fiestas, para una celebración, para una boda, para un entierro, pero nada más. Y Dios espera que seamos la familia de la fe. Bendito sea el Señor. El llamado fue radical para Eliseo. Elías no le preguntó, oye, ¿te gustaría ser profeta? ¿Te gustaría seguirme? ¿Tendrás tiempo? No le preguntó, ¿crees que estás preparado para seguirme, para el llamado?
Solo le puso el manto encima. Y eso es lo que Dios hace cuando eres parte, cuando Dios te hace parte de un lugar. Te ponen el manto. Simplemente eso. Y uno decide después. Dijimos antes que la unción o la puesta del manto solamente te introduce en el proceso de Dios. El llamado solo inicia la inducción, inicia la preparación. Es como cuando en un trabajo hay muchos vacantes y usted está ahí esperando trabajo y alguien se para, tengo 10 vacantes, y hace un llamado y vienen los que quieren de ese trabajo, pero ese es el llamado, es el inicio. Después tienen que entrar a la empresa y le hacen una inducción, le enseñan las normas de seguridad. Alguno le va a decir, ese va a ser tu jefe. Ese no puede decir, no me gusta ese jefe. Y a veces nosotros llegamos, nos llama el Señor, no me gusta ese pastor. ¿Aló? No me gusta ese líder. No, yo prefiero, me gustaría que ese de allá fuera mi líder. No me gusta este otro. Por eso el proceso, una cosa es el llamado, pero el llamado simplemente es eso, te están llamando. Jesús llamó a los que Él quiso, llamó a 12, ¿verdad que sí? Llamó a 12, pero tenían que pasar todo el proceso con Jesús. Y tenía que aguantar que a uno le dijeran que decía palabras del diablo. Eso le dijeron a Pedro. Tuvo que aguantar a un jefe que le decía, ¿quieren irse? Váyanse. La puerta está abierta. Tuvieron que aceptar corrección. Bendito sea el Señor. Y Eliseo de aquí en adelante deberá pasar un tiempo de formación como servidor. Después que mata a los bueyes, ¿cierto? Y que se comen el tremendo asado, dijimos que Eliseo se va como ayudante. Y aunque fue el llamado era ser profeta, debería primero servir a otro. Debería servir a Elías. Por años Eliseo sirvió a Elías. ¿Saben? No predicó, no hizo milagros, no hizo nada en ese tiempo. Fue solo el ayudante, fue el proceso del aprendizaje, fue el proceso, ¿sabes?, de la obediencia, fue el proceso de la humildad. Porque antes de liderar, Dios forma a sus siervos en el servicio y en la obediencia. Ponga atención a eso. Dios forma a sus siervos en el servicio y en la obediencia. En las dos cosas. No es una, son ambas. Porque hay gente que quiere servir, pero no quiere obedecer. Y hay gente que quiere obedecer, pero no está dispuesta a servir. Entonces son ambas. ¿Aló? ¿Está escuchando la palabra, verdad? Bendito sea el Señor. Dios procesa el corazón de Eliseo oculto, escondidos, no en la fama, para después poderlo proyectar en lo público. Probablemente, la tarea de Eliseo era prepararle la sopita para uno a Elías, o tal vez un asadito. Bendito sea el Señor. Ahora, si hubiese sido venezolano, una arepa lo hubiera preparado a Elías. Amén. Tal vez tuviera que asear el lugar donde dormían, asistir en todo. Dios forma a sus siervos cuando aprenden a ser fieles en lo poco. No, yo sí sería fiel si Dios me pusiera allá para predicar o para enseñar. Yo ahí sí sería fiel. Amados, si no somos fieles en lo simple, en lo poco, no podremos ser fieles en lo mucho. Eliseo observó, escuchó, aprendió durante años cómo Elías hacía, vio cómo Elías oraba, cómo se enfrentaba a los reyes de su época sin claudicar, sin miedo. Eliseo escuchó cómo Elías proclamaba la palabra de Dios y no hay ningún registro que en ese tiempo Eliseo hiciera algo. Simplemente era un siervo. Por eso muchos de nosotros, y ponga atención a eso, antes de ser usados por Dios, antes de que seamos la voz de Dios para otros, tendremos que ser el oído para la voz de otro enseñándonos. Y Dios usará personas para formarnos, para levantarnos.
No fue un proceso rápido, fue un proceso en la espera. Pasaron años antes que comenzara su ministerio. Aprendió a esperar el tiempo de Dios sin adelantarse, sin frustrarse. No se enojó con Elías porque Elías no le daba la oportunidad de profetizar. Si él le había puesto el manto, ¿por qué él nomás y por qué no yo? Aprendió a esperar. La paciencia es clave en el proceso de Dios. Eliseo nunca compitió con su mentor, nunca compitió con Elías, nunca pretendió ser mejor que Elías. Elías trataba de que él fuese mejor, pero él no compitió para ser mejor que su mentor. Reconocía la autoridad de Elías, se mantuvo humildes, porque antes de tener autoridad debemos aprender a estar bajo autoridad. Eso lo enseña el Señor Jesucristo. Eliseo, escuchó a Elías, escuchó a su mentor cuando decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Y esas palabras hacían que Eliseo amara la presencia de Dios. Yo quiero eso, decía Elías, yo quiero la presencia de Dios. Por eso que cuando él pide algo a Elías, pide una doble porción del espíritu que Elías tenía. No pidió bienes, no pidió nada, no pidió reconocimiento. Él pedía la presencia. Por eso, tiempo después, cuando está frente a Naamán, el sirio, dice las mismas palabras, Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré bienes de tu parte. Miren, porque aprendió a amar la presencia del Señor. El Hijo dice las mismas palabras que el Padre. Por eso hay un dicho que dice: el hijo del tigre debe salir con rayas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Eliseo tenía un corazón apasionado por Dios. Eso lo aprendió de Elías. Y esa pasión, ¿sabes? Siempre será un terreno fértil para que Dios derrame de su gloria sobre nosotros. Cuando Elías iba a ser tomado, vamos a terminar con esto. Usted sabe que Dios le dijo a Elías que no iba a morir. De hecho, hay dos personas que no murieron, seres humanos. Uno es Elías y anteriormente había sido Enoc. Y todo lo que dice de Enoc dice que caminó con Dios y se lo llevó el Señor. Eso es hacerla corta. Pero Elías, Dios le prometió llevárselo sin que muriera. Y lo interesante es que no solamente lo sabía Elías, lo sabía mucha gente. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 2. Y lo sabía Elías, lo sabía Eliseo, lo sabían los otros profetas. La tarea de Elías en ese día, porque era un día determinado, llegó el día y el Señor se va a llevar a Elías. Entonces la tarea de Elías era: ¿cómo me deshago de este? ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo le invento algo para que me deje solo? Voy a ir al mall, pero no quiero que me acompañen. Usted lo ha hecho varias veces. Habla, Señor. Entonces la tarea de Elías era deshacerte de Eliseo. De tal manera que le dice: sabes, tengo que ir a Betel, así que tú quédate aquí. El Señor me mandó a Betel. Y Eliseo, como sabía lo que estaba por suceder, le responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré ir solo. Hay un corito que decía: Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. ¿Se lo saben? El Señor me mandó allí y tengo que obedecer. Vives tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Y ahí quedaba la pata en la iglesia. Entonces Elías está obligado a llevárselo. No quería esta parte, se valía no obedecer, porque Dios también le había hablado a Eliseo. Bendito sea el Señor. Mire, y los profetas que estaban en Betel, que también sabían, salieron a ver a Eliseo y le preguntaron: ¿no van donde Elías? Van donde Eliseo. Los profetas que estaban ahí, que sabían que Elías iba a ser arrebatado, tomado por Dios, en vez de ir donde Elías, decirle: oye, así que hoy día te vas, buen viaje, goodbye, que te vaya bien.
No, van donde Eliseo y le dice, ¿sabes que hoy Dios se va a llevar a tu maestro? Y Eliseo contesta, sí lo sé, pero no digan nada. Elías dijo nuevamente a Eliseo, tratando de deshacerse, le dijo, Dios me mandó ir a Jericó. Pero Eliseo le contesta exactamente lo mismo. No te dejaré ir solo. Lo estoy leyendo de la versión lenguaje actual. Me gustó como lo decía. No te dejaré ir solo. Y los profetas que vivían en Jericó fueron a ver a Eliseo nuevamente. Ninguno va a ver a Elías, todos van a ver al Eliseo, porque ahí estaba el cagüín, ahí estaba la copucha. ¿Qué pasa? Y le dicen, oye, ¿sabes tú que hoy día el Señor va a arrebatar, se va a llevar a tu maestro? Sí lo sé, le dice, pero shh, quédense callados, no digan nada. Y nuevamente Eliseo le dice, quédate acá, porque Dios me mandó ir al río Jordán. Pero Eliseo volvió a decir, no te dejaré ir solos. Qué importantes son los discípulos que quieren estar con quien le está formando. ¿Sabe qué tremendo es importante? Que no buscan competir, quieren estar, quieren permanecer. No te voy a dejar, voy a estar ahí, no voy a irme. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces se fueron los dos y se detuvieron a la orilla del río Jordán. Y había como 50 profetas que les habían seguido, pero permanecieron a cierta distancia. Porque el único que podía estar al lado de Elías era su discípulo. Bendito sea Dios. Y a veces no honramos aquello. Dios te da la posibilidad de estar cerca y a veces no queremos estar. Entonces dice que Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. Y el Jordán se separó en dos aguas para que pasaran lo mismo que en Egipto con el mar Rojo, lo mismo que pasó antes cuando pasaron desde el desierto hacia la zona de Gilgal, y el Señor abre las aguas del Jordán en un montón para que pase el pueblo. Asimismo ahora, con un golpe del manto de Elías, se abren estas aguas y pasan los dos y cruzaron en tierra seca. En ese momento, cuando pasan el río Jordán, Elías le hace la famosa pregunta y le dice, dime qué quieres que haga por ti antes que nos separemos, ya la hora se acerca. Y le dice Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En realidad lo que le está pidiendo Eliseo es, quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios. Es eso lo que le está pidiendo. Elías sabe que desde el día que él lo llama, Eliseo, era ese el llamado de Eliseo. Simplemente Eliseo no está pidiendo algo raro, está saliendo de su corazón lo que Dios había prometido un día a Elías. Bendito Dios. Dios se lo había dicho a Elías cuando le dice, y ungirás a Eliseo para que sea profeta, para que sea mi profeta en tu lugar. Elías le responde a Eliseo, me pides algo muy difícil. Sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides, pero si no me ves, no lo recibirás. Y a veces tomamos medio liviano ese versículo. Pero el sucesor, el discípulo, es quien está hasta el final con el maestro. Por eso es tan importante la fidelidad. Por eso el discípulo que no mira a su mentor no puede recibir lo que él porta. Por eso todo lo que nosotros compartimos con la iglesia, cuando Dios habla a la iglesia, no se puede alguien recibir simplemente por escuchar, sino se escucha con el corazón. Yo no puedo recibir nada. Esta es una enseñanza de mi pastor. Y él un día nos dijo, yo no puedo darles nada si ustedes no están dispuestos a recibir. Porque para recibir se necesita honra. Por eso para mí es sumamente importante cada vez que recibimos una palabra de Él. Y la verdad, ¿sabe?
todo lo que hemos vivido en este último tiempo, no hubiésemos podido sustentarnos. Yo hablaba con él el otro día y le decía, no hubiésemos podido aguantar a causa de la palabra que usted nos impartió antes. Por eso toda la palabra que tenemos, que Dios nos da, que sale de este lugar, es algo importante, muy importante. ¿Sabe? El manto se le cae a Elías cuando es tomado, y a veces se le da tanto énfasis a ese manto. Pero ojo, el manto fue solamente un símbolo del llamado de Elías. Pero cuando Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres de mí?, no le dice Eliseo, dame el manto. Seguramente estaba viejo ya, usado, hediondo. No le pide el manto. Le pide una doble porción del espíritu que había en Elías. Elías no dice que si tomas mi manto, cuando me vaya entonces recibirás lo que pide. Sino le dice, a ver, es como la idea de la novia cuando tira el ramo, ¿cierto? El que lo recibes todavía creen que se van a casar. Era un símbolo, sino que en realidad le está pidiendo otra cosa. El manto se convierte en eso, en un símbolo para volver a cruzar el Jordán, porque cuando regresa y se lleva a Dios a Elías, cae el manto, toma el manto Eliseo y vuelve por el camino donde está hacia cruzar el río Jordán, que ya se había cerrado, enrolla el manto, golpea el agua y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Aleluya. Y el Jordán se vuelve a abrir. Pero eso no era para Eliseo, eso era para los que lo estaban mirando de acá, los 50 profetas. Dice, el espíritu de Elías posó en Eliseo. Era simplemente un símbolo, porque lo que Eliseo realmente tenía era la pasión por la presencia de Dios. Lo que sembró Elías en Eliseo fue eso, fue la obediencia, fue sacar el temor para hablarle a reyes, para aconsejar a otros. Por eso después Eliseo no tiene problema con mirar en menos a Naamán el sirio. El pobre rey de Israel estaba tiritando, no sé, a que Siria le declarara la guerra, pero Eliseo no estaba ni ahí. Porque ahora Eliseo vivía en la presencia de Dios. Por eso, como casa ministerial, una de las cosas que siempre deberemos recordar es eso, el amor a la presencia de Dios. ¿Sabe? Podemos cantar danzando en cada temporada. Es linda la canción, hasta de repente uno se le mueve las piernas con eso. Pero podemos danzar no obedeciendo a Dios. Se puede asistir a la iglesia siendo un rebelde. Se puede considerar a alguien un creyente porque asiste a un lugar como este, pero en la semana ser un profeta de Baal. Qué importante es que cada uno de nosotros seamos como un Eliseo, que quiera amar la presencia de Dios, que no se quiera perder nada de lo que la casa ofrece. No, sí, voy a Betel, allá voy, no te dejaré estar solo. Que si Elías hubiese dicho, sabes, voy a hacer un devocional a las 8 de la mañana, ahí voy a estar, dice Eliseo. Un Eliseo dice eso, voy a estar ahí, voy a estar presente, lo voy a escuchar, voy a opinar de lo que Dios me está hablando. Si Elías hubiese dicho, voy a ir a cenar con el Señor el primer domingo de cada mes, un Eliseo dice, yo también quiero estar, no te voy a dejar ir solo. Bendito sea el Señor. Si un Elías dice el jueves, vamos a hacer culto a Dios, ¿qué cree que diría un Eliseo? Voy a estar presente. Así que espero que esta mañana usted se vaya convertido en un Eliseo. Póngase en pie, por favor. El proceso de Eliseo es un proceso que nos refleja y nos representa a todos. Todos tendremos que aprender en ese proceso de la obediencia y del servicio, en obedecer por amor, en que pasarán temporadas en que seré un siervo. Está bien ser un siervo, está bien ser eso, no es un problema. Dios no me mira, Dios no miró en menos a Eliseo por la temporada que pasó a los pies de Elías. Todo lo contrario,
fue el capital que Eliseo necesitó para que se concretara eso. Por eso la prueba final de Eliseo no era, ¿sabe?, esperar que Elías se fuera y le cayera el manto. Esa no fue la prueba final. La prueba final fue estar con Elías. A pesar de que Elías lo quería alejar, Eliseo no quería irse. La prueba final era eso. Podía haber perdido todo. ¿Se imagina si Eliseo le hubiese dicho: ¿sabes qué? Ok, vaya a Betel, no hay problema. Yo acá lo veo online. Yo acá lo prefiero esperar y verlo desde acá. No se preocupe, me manda un WhatsApp a ver cómo le fue. ¿Se imagina si Elías le hubiese dicho: sabes, voy a ir a Jericó? Y diga: ok, que le vaya bien, Dios le bendiga. ¿Se imagina qué hubiese pasado si no lo hubiese seguido hacia el Jordán? Primero no hubiera visto el tremenda maravilla que después él mismo pudo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo abre el río Jordán? ¿Sabe por qué lo abre? Porque vio a su maestro hacerlo. Por eso. Y se abrió el Jordán. Por eso la prueba final está siempre en la fidelidad a Dios, en la permanencia, en estar presente. Todo el mundo se puede quedar en casa, pero yo ¿qué haré yo? ¿Usted qué hará? ¿Qué haré yo? ¿Me quedaré? ¿Soltaré las cosas? No sea que Dios acepte mi renuncia. Es como aquella persona que se queda en casa y no va a trabajar y después le dicen: ¿sabe qué? No necesita volver. Ya no necesita volver. Lo despiden por oficio. Y a veces no le damos importancia. Aún en lo secular, si hay gente que falta 3 lunes seguidos, ¿qué pasa, Marcelito? Bendito sea el Señor. Dios se toma en serio cuando renunciamos a las tareas que nos da. Y tal vez su tarea en este tiempo sea solamente venir. Tal vez no esté haciendo nada, tal vez sea simplemente alguien que pueda venir, pero su tarea, su llamado es venir a recibir una palabra, porque está siendo formado en la palabra, indistintamente quien comparta la enseñanza. Por eso es tan importante irnos en esta mañana con esa visión de un Eliseo. Levante sus manitos, por favor. Señor, en esta mañana hemos predicado su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado todos aquí. Queremos salir convertidos, Señor, en un Eliseo. Convertido en alguien que ame su presencia. Señor, que ame su presencia. Que podamos decir: vive el Señor, en cuya presencia estamos cada día. Señor, que trabajaremos en el anonimato, que no nos importa, Señor, lo público, que usted en su tiempo nos dará aquello, sino que, Señor, serviremos a usted en lo privado, porque usted nos llama, nos habla las cosas sencillas. Bendiga la iglesia en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.